Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿nos escuchan? Perfecto. El día de hoy vamos a iniciar con un webinar. Este webinar es organizado por el Comité de SRM del Capítulo México y nos acompaña Anderson Nakamura, quien va a estar apoyándonos con un tema denominado Seguridad Internacional, Desafíos y Mercados Emergentes. Les voy a leer un poco de su semblanza. Él es maestro en Seguridad Internacional por la Universidad en Reino Unido. Son problemas que por la cuestión de la soberanía hizo con que los estados no se involucrasen en los temas y poblaciones enteras fueron masacradas. Bueno, hay el tema del hambre y también por la misma razón países enteros están hambrientos y no tienen los medios suficientes para sostener a su gente. Y bueno, y ahora más actual que nunca hay el tema de refugiados que presiona muchos países, incluso en Latinoamérica. El mayor problema que tenemos por aquí, en nuestra región, está relacionado con la política de Venezuela. Y bueno, por ahora tenemos más o menos 2 millones de personas que están saliendo de su país, saliendo de Venezuela. Y, y bueno, Venezuela está muy... Uh, es un problema que toda la gente se acuerda, pero antes de Venezuela hay Colombia, que tiene también más o menos 2 millones de personas que están internamente desplazadas. Y poca gente sabe que es la más grande comunidad de desplazados en el mundo está en Colombia. No está en Siria, no está en Irak, está aquí en nuestra región. Entonces tenemos Colombia, tenemos Venezuela, tenemos algunos otros países que no son tan amigos de la democracia como es Guatemala o Ecuador, y todos estos problemas que son de origen política, de origen en la seguridad, en problemas de seguridad internacional que tienen enfoque muy tradicional, acaba por impactar nuestras vidas en nuestros países. Porque ahora, por ejemplo, les puedo decir que en Brasil hay cerca de 200.000 refugiados de Venezuela. Bueno, en Colombia más de 1.5 millones de personas de Venezuela ahí, y obviamente que los países no están preparados para recibir a esta gente, brindarles empleo y la infraestructura necesaria que les brinda a sus ciudadanos en su vida diaria. El problema es que las redes criminales se utilizan de la fragilidad de los temas políticos para navegar. Entonces, la falta de cooperación internacional que se restringe por fronteras no atinge a los criminales. Los criminales son muy imaginativos, muy creativos para navegar en la falta de comunicación entre los estados. Y ahí es que empiezan los problemas que afectan a la seguridad privada. Bueno, en 1994, la ONU propone el concepto de seguridad humana, a intentar cambiar y hablar un poco de los problemas que la seguridad internacional no estaba preparada para manejar. Entonces, propuso temas como seguridad alimentar, seguridad económica, de la salud ambiental, personal, y bueno, son temas que tocamos los países a discutir internamente, pero la ONU los trae a la comunidad internacional y lo trae como tema de seguridad, que es la primera vez que lo pasa. Entonces, temas como, bueno, alimentos nunca fue un problema de seguridad, la salud nunca fue un problema de seguridad, el medio ambiente nunca fue un problema de seguridad. Por la primera vez se menciona estos temas como temas de seguridad. Bueno, les pregunto a ustedes, ¿cuáles de ustedes nunca tuvo que manejar un tema en sus empresas que no tiene nada que ver con seguridad? Un tema de RH o incluso un tema de negocio, donde la gente no sabe qué hacer y vienen a la gente de seguridad para buscando soluciones porque no sabe cómo arreglarlo. La cosa es que traer temas ajenos a seguridad para dentro de seguridad crea un sentido de urgencia y bueno, incluso
este tema es un fenómeno que no pasa solamente con nosotros en nuestras empresas, pero pasa a nivel global. Y eso se llama la securitización de temas. ¿Y por qué se securitiza cosas? Es que, bueno, cuando digo que un determinado problema que originalmente no era de seguridad viene a seguridad, quiere decir que doy a este tema un sentido de urgencia. O sea, una cosa que antes no era tan urgente ahora pasa a ser porque sí es un tema de seguridad. Y todo lo que tiene que ver con seguridad en tu cabeza, en el background, te trae el sentido bueno, de inseguridad, de amenaza, de riesgo, que son conceptos que no se discuten ahí, pero sí se entienden. Entonces, por manejarlo como seguridad, lo pone inmediatamente como prioridad a nivel internacional y también a nivel de nuestras empresas. Bueno, los desafíos que tenemos por los problemas que tenemos tanto en el enfoque tradicional cuanto en el enfoque que nos propuso la ONU, son nuevos desafíos y es muy difícil, muy complicado para un Estado aislado, sin hablar con los otros países, sin mantener contactos, por ejemplo, del Interpol o cooperaciones entre policías o entre ejércitos o incluso entre países, es que la gente dedicada a terrorismo navega los huecos en la comunicación. Bueno, los cambios climáticos son temas que nos afectan a todos nosotros, nos afectan a un país o a otro, no lo eligen. Los crímenes transnacionales, hay trata de personas, trata de armas, trata de drogas y bueno, una cantidad enorme de problemas que tenemos que traspasan las fronteras. Ciberseguridad, que ahora está muy en evidencia, y el ciberterrorismo, que más que nada son ataques cibernéticos con enfoque en estructuras de Estado. Entonces, si te hago un ataque no sé, en tu cadena de suministro, cerrando todos los semáforos de la Ciudad de México, va a ser un gran problema y no sé cuán preparada está la Ciudad de México para contestar este tipo de ataque. O a una usina de energía eléctrica que puede impactar completamente la estructura de toda la ciudad. Entonces, son desafíos y los estados en general, México en particular, pero los estados en general, no están muy preparados para contestar este tipo de amenazas. Y bueno, por fin la desigualdad social, que mucha gente no lo ve como un problema de seguridad inicialmente, pero aquí me gustaría comentarles una cosa. La gente tiene el sentido común, la impresión de que en zonas pobres, en colonias pobres, es donde va a pasar la mayor cantidad de crímenes. Y bueno, la verdad es que no. Tenemos estudios y estudios a decir que la pobreza en sí no es un problema, no te trae un problema de seguridad. Lo que te trae sí un problema de seguridad es la desigualdad. Entonces, mirando un poco la fotografía más grande, les pregunto, ¿cuál es el tamaño de la clase media en México? O bueno, mirando un poco más grande, ¿cuál es el tamaño de la clase media en América Latina? Y les pregunto porque la clase media es un indicador muy importante de la gente que está entre la pobreza y la riqueza. Y en general, la América Latina es muy desigual. Entonces, la desigualdad se refleja en números. Y los números son números de crímenes. Entonces, obviamente que la dinámica del crimen cambia a depender del país, incluso de la colonia. Si se pasa una calle, puede ser que en la colonia X tengamos más robos y en la colonia Y tenemos más secuestros. Y esta dinámica va a variar a depender de muchos factores. Bueno, entonces me gustaría platicar un poco de decisiones políticas que afectan a los negocios que manejamos. Aquí es una noticia un poco vieja, pero creo que vale la pena traer, que Trump estaba por amenazar a México si México no toma actitudes positivas para frenar la huelga de inmigrantes que pasa por México y intentan entrar en Estados Unidos. Es una amenaza muy fuerte porque
tiene más impacto de lo que podemos imaginar. Y bueno, el otro es por qué Huawei está metida. Huawei es una empresa china que ahora es la segunda más grande vendedora de teléfonos del mundo, atrás apenas de Apple, y las dos están así un poco que se cambian las posiciones. ¿Por qué Huawei está en la mayor guerra comercial de la historia con Estados Unidos? Bueno, lo que tiene que ver con la amenaza de Trump por la inmigración que pasa por México, que viene en general de Centroamérica y pasa por México, es que esta amenaza, solamente por amenazar, afecta a 1.5 millones de mexicanos. Porque este tipo de charla política, como si lo puede decir así, es el simple facto de mencionar que Estados Unidos va a sancionar a México, empieza a tocar en el hambre de los inversionistas de invertir en México o invertir en otros países. Entonces, la acción inmediata fue la depreciación del peso y obviamente esto impacta directamente las importaciones, exportaciones y al final la empleabilidad del pueblo mexicano dentro de su país. O sea, si tenemos impacto económico y más gente está desempleada, bueno, hay grandes oportunidades en México. No sé si ustedes tienen conocimiento, pero yo leí un estudio académico que dice que la cadena de suministro de la droga en México emplea más o menos 200.000 personas. Y la persona que está desempleada, bueno, tiene que sostener a su familia. ¿Para dónde va? No sabemos. Pero lo que pasa es que este tipo de amenaza que se hace a nivel político internacional tiene impacto directo en nuestra vida diaria. Y bueno, Huawei es el segundo fabricante mundial de teléfonos celulares, como les mencioné, y es una guerra muy, muy compleja. Huawei es líder en la investigación de tecnología 5G, que según especialistas va a cambiar completamente la manera como nosotros manejamos la Internet. Este es un tema que es comercial y bueno, es totalmente verdad. El otro tema, que por otro lado también tiene razón Estados Unidos, es que los chinos son muy agresivos en términos de espionaje y de la manera como manejan sus datos. Entonces, ellos tienen total libertad de, si, si hay una empresa china que está metida en negocios en el exterior, el gobierno chino tiene acceso a cualquier información que esté emitiendo los teléfonos de Huawei, por ejemplo. Entonces hay una preocupación muy grande con el espionaje, que los chinos no tienen la menor vergüenza de decir sí, espionamos, robamos y bueno, así construimos nuestra economía. Entonces, ¿cómo impacta la guerra comercial de Estados Unidos y China? ¿Quién se va a aliar a los americanos? ¿Quién se va a aliar a los chinos? Y cómo estos países van a interaccionar en esta guerra comercial a fines de obtener el mayor pedazo del mercado. Bueno, las herramientas políticas en general, las más comunes son las regulaciones. Podemos mirar esto con mucha clareza en los temas de Uber, por ejemplo, que cambió la manera como se transporta la gente en las ciudades, pero los países están regulando, creando impuestos y obligando a las empresas a más o menos a cumplir con su legislación local. A las guerras comerciales, que son también instrumentos políticos y diplomáticos, como está pasando ahora con Estados Unidos y China, y bueno, la diplomacia, que son las tentativas de los países de crear un sentido común y un acuerdo para que no lleguen tan lejos al punto de guerrearse. El tema con las herramientas políticas es que las sociedades y las empresas se mueven muchísimo más rápido que los gobiernos. Lo que está pasando en muchos de los países más conscientes, donde la población es más consciente, es que la gente está agotada de esperar que el Estado arregle sus problemas.
Entonces, algunas empresas empezaron a cambiar la lógica de cómo la gente hace negocio, incluso de cómo se hace política. Y están creando una dinámica donde se fuerzan los gobiernos a adaptarse a la nueva realidad, al mismo tiempo que al mismo tiempo en que estos gobiernos también hacen presión desde su lado. O sea, se está cambiando la dinámica desde una perspectiva privada y eso también es un cambio en la manera cómo se hace política, cómo se hace negocios. Porque hace 30 años atrás la gente esperaba que los estados, los gobiernos les brindasen más o menos una dirección y la gente como que se cansó de esta dinámica y ahora están empujando los cambios. Bueno, me gustaría hablar de algunas empresas que están cambiando toda la dinámica de la política y la economía mundial. Les traigo Instagram, que, bueno, actualmente tiene 1 billón de cuentas activas todos los meses. 500 millones de personas acceden a sus cuentas y 60% de los usuarios conocieron productos por Instagram. Son los anuncios. Bueno, es la más grande empresa fotográfica del mundo y no vende cámara. Bueno, les traigo Facebook, que actualmente tiene 2.7 millones de usuarios activos. Es la más grande audiencia en India y completamente cambió el marketing digital. De 10 años para acá, bueno, si querías hacer propaganda de tu negocio, 10 años atrás tenía que contratar una agencia y esta agencia tenía que contratar los medios, que sea periódicos, la tele, la radio, y tú no podías elegir el público que se quería dirigir. Facebook eliminó completamente la manera como se hace este tipo de negocio. Y hoy una pyme, por ejemplo, con 100 pesos, puede hacer propaganda en Facebook y elegir exactamente el público que quiere atingir y el tipo de campaña que maneja. Entonces, Facebook popularizó la manera como se hace marketing a nivel mundial. Es el proveedor de información más popular del mundo y no crea contenido. Bueno, hablamos de Uber, que es enorme, tiene presencia en más de 700 ciudades en el mundo, 3 millones de conductores, 17 millones de viajes todos los días. Es una de las más grandes empresas de transporte terrestre y no tiene auto. Netflix, 149 millones de usuarios, recibe 4.5 billones anuales, es la más grande empresa de cable y funciona sin cable. Bueno, y después de Netflix, es que vinieron todos los servicios de streaming, que Netflix cambió de manera tan importante el mercado de renta de vídeos o de renta de películas, que después de Netflix se creó una cantidad enorme de otros servicios muy similares. Tenemos a Airbnb, que también cambió la lógica de cómo la gente sale de vacaciones, básicamente, y la industria del turismo es una de las más grandes del mundo. Y Airbnb es la más gran red hotelera y no posee un único inmueble. Entonces, es lo que les comento de estas empresas. Vienen a cambiar todo un mercado de negocios. Y obviamente por ser tan disruptivas, por cambiar en tanto la manera como se hacen las cosas, el nivel de riesgo desde los taxistas que están muy molestos con Uber por la manera como hacen negocio, por perder sus mercados o sus clientes, hasta niveles políticos que influencian la política a nivel internacional y no solamente localmente. Bueno, los mercados emergentes son un tema que puede ser un poco complicados de hablar, pero bueno, es lo que estamos observando a nivel global y es una tendencia que es muy difícil de frenar. Hablamos aquí de la venta legal, ok, no estamos hablando de mercados ilegales, pero la venta legal de marihuana. Entonces, cada vez más, desde el 2014, cuando se empezó a traquear
este mercado que se vendía 4.6 billones de dólares en mercadería legal, hasta la proyección para el próximo año, que va a ser de 22 billones de dólares. Y fíjese que en 4 años, cuando había un mercado de 7.1 billones de dólares en 2016, y se va a más que triplicar en 4 años. Entonces, es una tendencia que va a ser muy difícil de frenar y trae a nosotros la seguridad y también a la política local, a depender de la manera como se acercan a retos muy importantes. Porque en términos de seguridad privada hay discusiones respecto a asset protection o la protección de activos, la cadena de suministro. Y bueno, en términos de política local, ¿cómo lo ven los gobiernos locales? Es un tema es un tema de policía, de seguridad pública, o es un tema de salud pública. La manera como los gobiernos locales eligen a manejar los problemas van a tener impacto directo en los negocios. Bueno, y me gustaría hablar de un tema también que veo que en México casi no se discute, pero está cambiando la economía, la manera como los países manejan la economía local, que son las fintechs. ¿Okay? ¿Qué son las fintechs? Fintechs son empresas de tecnología que están dedicadas a cambiar la manera como se hace o cómo se manejan las transacciones bancarias. ¿Qué están haciendo estas empresas? Más que nada están barateando los costos. O sea, si tu banco te cobra una cantidad X de pesos para que puedas invertir o para que tengas una tarjeta de crédito o para que tengas acceso a productos, incluso a bancos, a tener una cuenta o cosas así, si tu banco te cobra una cantidad de pesos, las fintechs no te cobran nada. Y generan presupuesto de otras maneras, con marketing, con inversión, con otro tipo de inversión. Entonces, las fintechs están muy intentando cambiar los negocios con la utilización de criptomonedas y de blockchain, que son tecnologías relativamente recientes y muy disruptivas, que pueden acabar o mejorar economías mundiales. Y es un negocio que va a crecer, que no hay como frenar. Y los políticos en general se vuelven locos con eso porque no podemos negar que hay familias o hay grupos de poder que manejan los bancos, que manejan determinados tipos de negocios y esta gente no quiere perder poder. Entonces, y las empresas vienen con todo y esto no se puede frenar. Entonces, es un área muy interesante y de mercado y en México está recién empezando con este tipo de negocio. Bueno, me gustaría comentar un mercado muy interesante que poca gente le echa atención, que es el mercado de gaming, de los juegos, videojuegos. La fotografía que ven en pantalla es de una competencia mundial de un juego donde se llenó un estadio con más o menos 80.000 personas. Imagino los retos de seguridad para tener un evento así, tan grande, con tanta tecnología, desde la parte de safety, de la seguridad de la gente, caso tengamos un evento, un incidente ahí, hasta la parte de asset protection. Y bueno, hay muchas cosas que manejar en términos de seguridad para este tipo de mercado que hace mucha plata con una inversión relativamente pequeña. Y bueno, para la gente que está atenta, los mercado de videojuegos, de producción de vídeos, de contenido digital, bueno, está muy grande y va a seguir creciendo. Cuando hablamos de los mercados de juegos, de gaming, el interesante es que la mayoría de la gente que juega por su teléfono, o por tablets, o por mecanismos muebles, que no se juega más tanto como en las consolas como PlayStation o Xbox o en la computadora, sino en sus teléfonos. Entonces, empresas chicas que nadie nunca les escuchó están generando una cantidad enorme de plata
y es bueno estar atentos también para oportunidades de negocio. Bueno, creo que la mayoría de ustedes ubican a estas dos empresas y dos productos, que es a la izquierda tienen Green y a la derecha tienen Econduce. Ah, bueno, y es interesante porque Green creo que ya no está funcionando en Ciudad de México, pero y por retos de protección de activos y por retos políticos también, para que es un caso de estudio muy interesante para que podamos estar atentos que la seguridad no se hace solamente con las técnicas de seguridad. Tenemos que estar atentos a temas políticos, a temas de regulación, y porque la regulación puede cerrar una empresa completamente y bueno, al final perdemos nuestros empleos. Entonces, tenemos que estar conscientes de, de tener la mejor información y que podamos apoyar el negocio con con calidad, y no solamente con, ya no se admite que el profesional de seguridad sea una persona que sepa solamente de cámaras o de control de acceso o de protección ejecutiva, pero hay que ser una persona informada, hay que ser una persona que entiende más que nada el negocio que se maneja, porque las empresas sí cortan costos y si no estamos preparados para ser más flexibles en la manera como hacemos negocios, bueno, vamos a morir. Y él conduce al tiempo que Green no logró a seguir con su negocio, él conduce sí, pero sigue creciendo. Entonces, son casos de estudios muy interesantes de empresas que son muy similares, con retos muy similares y que tuvieron resultados muy distintos en sus negocios. Y bueno, hablando del futuro, que las películas nos traen desde la década de 70, cosas muy innovadoras, el futuro ya está. Es la gestión del AR/VR, que es la realidad aumentada y la realidad virtual. Ya se lleva muy en serio este tema, con lentes virtuales donde se pueden simular desde secuestros. La policía de Nueva York, por ejemplo, ahora utiliza la realidad virtual para entrenar a cómo reaccionar a secuestros, a la movilidad con drones. En especial, se estudia implementar muy pronto, tanto en China como en Arabia Saudita, la movilidad con drones, y está muy interesante. Los proyectos son muy interesantes. Lo que tiene que ver con vehículos autónomos, bueno, ahora no está tan bueno, pero si ustedes se acuerdan que los teléfonos móviles en la década de 80 no solamente eran muy caros, pero eran enormes, como maletas. Y hoy casi que la gente reemplazó todos los teléfonos en línea por teléfonos móviles. Entonces, este tipo de tecnología lleva algún tiempo a madurar, pero van a madurar. Eso no hay modo. Y bueno, a la gente que tiene hijos hasta 4 o 5 años, hoy, bueno, les digo que sus hijos no van a manejar. No van a manejar porque los vehículos autónomos en los próximos entre 5 y 10 años van a cambiar la manera como nosotros nos movemos en las ciudades. Y por fin la inteligencia artificial, que también es una realidad que vino y ya está. La inteligencia artificial son software, son programas de computadores que están automatizando y aprendiendo a la manera como nosotros interaccionamos con los programas. Entonces, están automatizando una cantidad muy importante de informaciones desde la manera como nosotros gastamos plata o hacemos compras o nuestros hábitos de viaje, la manera como hacemos negocios. Estos softwares entienden la manera como nosotros nos comportamos y desde ahí automatizan procesos. No hay vuelta. Prácticamente todas las empresas de tecnología lo utilizan, y también es un tema interesante estudiar si ustedes lo creen, lo ven como área de oportunidad, así como yo. Y bueno, eran los temas que me gustaría platicar con ustedes, y espero que tengan entendido mi acento.
Bueno, la primera pregunta que me llega es de qué manera piensas que incide la política interior económica de los gobiernos en la seguridad interior. Bueno, es una pregunta interesante y compleja, porque lo que pasa es que la política interior económica es determinante y muchas veces no tiene como foco a la población de un país. Es decir, hay algunas políticas económicas internas que están más enfocadas en grupos económicos, que sea la industria no sé, del petróleo o la industria energética en general o la industria automovilística y obviamente cuando se enfoca en una determinada área de industria sin mirar el contexto global económico de un país, se pierde la oportunidad de ayudar a la población de manera general. Y bueno, podríamos pasar todo un día hablando de política interior económica, pero y nuevamente, fíjense que la política interior económica va a impactar directamente en el contexto social de la gente. O sea, la política económica va a determinar los números de desigualdad social. Si la política económica aumenta la desigualdad, seguramente va a impactar directamente los números de crímenes y la seguridad pública. Y la seguridad pública va a impactar en la seguridad privada, porque la seguridad privada más que nada complementa los espacios de seguridad donde nos llegan la gente de law enforcement, la gente que tiene que manejar la seguridad pública. Entonces, si tu política económica interna te va a aumentar la desigualdad social, que en consecuencia va a aumentar los números de crímenes, que en consecuencia van a impactar directamente en cadena de suministro o en el contexto de seguridad donde está inserida tu gente, bueno, más que nada es la manera como cómo impacta la seguridad del país y todos nosotros que estamos inseridos en el contexto de este país vamos a experimentar las consecuencias positivas o negativas de la política interior económica. La segunda pregunta es si tengo identificado una FIDEX operando en México. No sé si es FIDEX, sino FinTech, que era el tipo de las empresas tech que están manejando la parte de finanzas en los países. Yo tengo conocimiento de dos específicamente, una que me acuerdo del nombre y otra que no. La que me acuerdo porque es una empresa de Brasil y recién llegó en México, se llama Nubank, es N-U-Bank, y sé que todavía es muy chica en México, pero en Brasil revolucionó la manera como la gente hace negocio, la gente común, a decir, tienen tarjeta de crédito y no te cobran por eso, ninguna anualidad. Es tan disruptivo que la gente hasta lo ve raro. Hay mucha gente que no confía porque no paga. Entonces, pero, es una empresa muy interesante, hay que mirar. Y hay una otra que, bueno, les debo el nombre de la otra fintech, pero es una que está basada en Estados Unidos, en San Francisco, que también crece de manera impresionante y incluso es más agresivo en su negocio. El objetivo es más agresivo. Esta empresa tiene la intención de meter en los países, incluso en México, donde gran cantidad de la población no tiene acceso a cuentas bancarias, por ejemplo, es que toda la gente que tenga un teléfono pueda tener acceso a una cuenta. Y no necesariamente esta gente tiene que tener mucha plata. Si tiene 10 pesos que transaccionar, la propuesta de esta empresa es que sí puede tener una cuenta bancaria y no con casi nada de restricción como actualmente maneja el sistema bancario de muchos países, incluyendo a México. Y la
tercera pregunta que tenemos es, en el tema de la migración en México, ¿qué debemos esperar las empresas en mediano plazo? ¿Debemos ya pensar en una estrategia específica como empresa ante la creciente inmigración? México no es el destino final, pero sí en tránsito. Bueno, es una pregunta complicada porque es que depende del tipo de empresa que manejan. Porque, por ejemplo, les puedo decir cómo impacta Facebook, ¿vale? Que es el negocio que más conozco. Nuestra seguridad física, por ejemplo, no impacta nada. Porque estamos en México y como bien lo mencionaron aquí, esta gente no se queda. Es al revés de Colombia, por ejemplo, donde los venezolanos sí se quedan y impactan directamente la seguridad del país, de Bogotá, por ejemplo, porque ya se camina a la calle y hay familias enteras que no tienen trabajo. No es que sean criminales, por favor no me entiendan mal, pero que va a ser un padre de familia cuando toda su familia está hambrienta y esta persona no tiene los medios para sostener a ellos. En un contexto de situación, uno hace lo que sea. Entonces, México es completamente distinto. Estas personas no se quedan en México y las empresas van a ser impactadas de diferentes maneras a depender de la naturaleza que manejan. En Facebook, por ejemplo, lo que nos impacta a nosotros son los contenidos en línea, con la cantidad de gente que publica discursos xenofóbicos o de odio o que llaman a la población local a pegar a los migrantes o hacer protestas delante del gobierno. Esto todo, el contenido que se maneja en la plataforma es una cosa que bueno, si está en contra de la política de Facebook de discurso de odio o si la gente está llamando por hacer cosas ilegales, tenemos que bajar contenido. Y es la manera como nos impacta a nosotros porque los gobiernos nos cobran. Entonces, si tienes un negocio de cadena de suministro, a depender del tipo de negocio también, porque seguro que el negocio de tabaco se va a impactar de una manera y el de Amazon, por ejemplo, que es tecnología, libros, no sé qué, de manera distinta. Si la persona que quiera platicar de esto en específico, al tener ese negocio, podemos platicarlo, pero sí se hace muy complicado contestar. La otra es, ¿cuál es tu principal recomendación de seguridad para este mundo tan cambiante? Bueno, es una pregunta muy genérica, entonces me voy a enfocar en los profesionales de seguridad. Mi principal recomendación es bien estratégica. Mantengan sus currículos el más genérico posible. Porque nosotros, si empezamos a enfocarnos mucho, digamos que en control de acceso, ¿vale? Soy el mejor experto del mundo en control de acceso. Todo lo que se ve en un año va a estar cambiado. La lógica de la cosa no, porque el control de acceso es relativamente sencillo en términos de técnica, pero los equipos van a estar distintos y la manera como las empresas hacen negocio también van a cambiar. Mucho más gente va a trabajar desde la casa, mucho más gente van a tener otros medios de hacer sus negocios. Entonces, si estoy muy enfocado en un tipo de negocio dentro de seguridad, bueno, fatalmente me voy a quedar obsoleto. Mantengan sus currículos, sus conocimientos el más genérico y cuanto más sepan, mejor. En especial lo que tiene que ver con tecnología. Porque, bueno, la tecnología está cambiando la manera como vivimos. Desde nuestras relaciones sociales, cómo nos relacionamos con la gente, hasta la manera como hacemos negocio. Entonces, mantengan su conocimiento genérico y más enfocado en la tecnología y en la manera como se hacen los negocios. La última pregunta que me llega es de Vencio Ruiz, desde Guanajuato. En la presentación comentaste de diferentes empresas que fueron disruptivas en el mercado y su crecimiento fue exponencial. En ese contexto, en tu opinión, ¿cuál es el sector de la seguridad privada que ha seguido este modelo de disrupción y de crecimiento y cómo ha cambiado la visión de los modelos de negocio para las empresas de seguridad privada? Bueno, la seguridad privada tiene un perfil muy tradicional en general. La seguridad privada todavía valora
mucho la gente que tiene el background de policía, el background de militar, y la gran verdad es que es un trabajo muy distinto. A la manera como se hace seguridad pública es muy distinta a la manera como se hace seguridad privada, y un profesional que es muy bueno en la policía o muy bueno en la seguridad, en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, no necesariamente va a ser muy bueno con los negocios privados, porque los valores son distintos. Entonces, hablando de modelos o de empresas que se están adaptando, bueno, la verdad es que no tengo buenos ejemplos. Creo que todos nosotros nos estamos adaptando. Y sí, tengo ejemplos de buenos profesionales, de gente que sí supo adaptarse y bueno, están muy bien y están cambiando la manera como se hace negocio, pero no conozco un equipo, una empresa que lo haga de manera sistémica. Entonces, más que nada, creo que este sea el principal área de oportunidad que tenemos, que de unirnos en grupos como el SRM o los otros grupos que tenía CIS y discutir de manera global cómo podemos nosotros adaptarnos en este ambiente cambiante. Porque, por ejemplo, ya no se hace negocios sin diversidad, ya no puede hacer negocios sin escuchar de gente con background distintos que el mío, porque sí, yo sé de seguridad, pero no sé nada que es experimentar el machismo, por ejemplo, porque soy hombre. No sé nada que es experimentar el racismo, porque no soy negro. Entonces, cuando escucho diferentes perspectivas de diferentes personas, que no necesariamente son de seguridad, pero cuando escucho a las mujeres de las poblaciones minoritarias, cuando me conecto con el negocio, es la gran oportunidad que tengo de desarrollar un programa que sea consistente y que sí esté atento a los cambios que están generando estas empresas. Esta es la manera como estamos intentando hacer las cosas en Facebook, y estoy seguro que hay otras empresas que conozco también, pero es un proceso cambiante. Todavía no tenemos nada muy bien establecido. Otro tema también es que tal vez el cambio sea el nuevo patrón. A decir, las cosas van a seguir cambiando. Entonces, nadie tiene que sentirse muy confortable al punto de que no cambien. Tal vez lo que hacemos hoy, la única regla es que sí va a seguir cambiando. Y nosotros como profesionales de seguridad y algunos como empresas de seguridad tienen que seguir muy atentos a los cambios, y lo que se va a quedar es que sí, siempre van a cambiar. Y bueno, esta fue la última pregunta. Espero que tenga sido al gusto de ustedes, y espero que tengan aprendido algo. Ahí tienen mi correo. Si quieren contactarme directamente, mi teléfono está en algunos de los grupos de ASIS. Es un gusto hablar con ustedes y poder cambiar ideas. Creo que nadie es el dueño de la verdad, pero la intención es más que nada abrir un espacio para debate y crecemos juntos como profesionales. Entonces, muchas gracias a todos por asistir, y hasta la próxima. Un abrazo y tengan un bonito día.